Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Espero que estén pasando un día maravilloso porque tenemos una historia que los va a dejar bueno literalmente sin palabras. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces desconcertante mundo de las relaciones, centrándonos en una pareja que, a juzgar por el título, ha tomado una decisión que podría cambiarlo todo: Serkan y Özge. El título que nos trae hoy aquí es Serkan deja a Özge sin palabras. Futuro juntos. Ya con eso las alarmas se encienden, ¿verdad? ¿Qué significa realmente esta frase? ¿Qué ha pasado para dejar a Özge sin palabras? Y lo más importante, ¿qué nos dice esto sobre su futuro juntos? Vamos a desgranar cada uno de estos puntos, analizar las posibles interpretaciones y, por qué no, especular un poco sobre lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras, o mejor dicho, detrás de esta sorprendente declaración. Antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te animamos encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. De esta manera, nunca te perderás ninguno de nuestros análisis, historias intrigantes y los temas más candentes que traemos para ustedes semana tras semana. Solo haz clic en el botón de suscribir y activa la campanita. No te arrepentirás. Así que vamos al grano. Serkan deja a Özge sin palabras. Esta frase en sí misma es un cliffhanger. Nos plantea inmediatamente una pregunta: ¿por qué Serkan dejaría a Özge sin palabras? Hay tantas posibilidades. Podría ser algo increíblemente positivo, algo que la deja tan sorprendida y feliz que no puede articular una sola palabra. Piensen en una propuesta de matrimonio inesperada, un regalo monumental, un plan sorpresa para el futuro que la deja boquiabierta de emoción. Imaginen la escena: ella está esperanzada, quizás un poco ansiosa, y de repente él da un paso que lo cambia todo, algo tan bello y bien pensado que las palabras se quedan cortas. Podría ser la culminación de un sueño compartido, un proyecto que finalmente despega de una manera que nunca imaginaron, o quizás un gesto de amor tan profundo y significativo que la deja sin aliento, con los ojos llenos de lágrimas de alegría y gratitud. En este escenario, sin palabras, se traduce como una sobrecarga de emociones positivas, un estado de éxtasis donde el lenguaje se vuelve innecesario. La boca se abre, los ojos se agrandan, el corazón late a 1000 por hora, pero las palabras se quedan atrapadas en la garganta, incapaces de expresar la magnitud de lo que se siente. Por otro lado, y aquí es donde la cosa se pone más compleja, sin palabras también puede tener una connotación negativa. Podría referirse a una situación tan impactante, tan dolorosa o tan decepcionante, que deja a Özge paralizada, incapaz de procesar lo que está escuchando o viendo. Quizás Serkan ha tomado una decisión drástica e inesperada que afecta directamente a su relación. Podría ser una noticia sobre su futuro que la deja en shock, una revelación que no esperaba en absoluto, o una acción que la deja sintiéndose traicionada o herida. En este caso, sin palabras significa desconcierto, incredulidad, quizás incluso una profunda tristeza que ahoga cualquier intento de comunicación. Imaginen la escena opuesta: una conversación difícil, una noticia inesperada que rompe sus esquemas, un futuro que de repente se ve muy diferente a como lo habían planeado. La mente intenta procesar la información, pero el corazón está en un torbellino de emociones, y las palabras simplemente no salen. Es el silencio que pesa, la mirada perdida, la sensación de que el suelo se ha abierto bajo sus pies. Ahora analicemos la segunda parte del título: Futuro juntos. Esto es crucial, porque vincula el acto de dejar sin palabras con la continuidad de su relación. Si la dejada sin palabras fue por algo positivo, entonces el futuro juntos es brillante, lleno de promesas y esperanza. Serkan, al tomar esta acción que la deja sin palabras, está sentando las bases para un futuro más fuerte, más unido, más profundo. Quizás ha tomado la iniciativa para superar obstáculos, para asegurar su bienestar, para hacer realidad un sueño que ambos comparten. El sin palabras en este contexto es el reconocimiento del esfuerzo, la genialidad o el amor incondicional de Serkan. Pero, ¿qué pasa si el impacto fue negativo? ¿Cómo encaja el futuro juntos ahí? Esta es la parte más intrigante. Podría ser que, a pesar del shock inicial, el futuro juntos aún sea una posibilidad, pero una que ahora requiere una conversación profunda, una reevaluación, o incluso un perdón. Quizás la acción de Serkan, aunque impactante, fue necesaria para que pudieran tener un futuro. Podría ser una decisión difícil pero honesta, que al principio la deja sin palabras, pero que a la larga les permitirá construir algo más auténtico.
O tal vez el futuro juntos es una pregunta que ahora Ozge debe responder, o que la vida les está planteando de una manera inesperada, precisamente por esa acción que la dejó sin palabras. Es como si Serkan le hubiera dado una oportunidad para reflexionar, para ver si este futuro que él ha planteado es realmente el que ella desea. Piensen en el poder de las acciones sobre las palabras. A veces, un gesto vale más que 1000 discursos. Si Serkan ha hecho algo que la deja sin palabras, es porque ese algo ha sido tan significativo que ha trascendido la necesidad de explicaciones verbales inmediatas. Es la magnitud del acto lo que habla por sí solo. Y el hecho de que el título mencione futuro juntos sugiere que, sea cual sea la naturaleza de este acontecimiento, la relación no ha terminado. De hecho, podría estar en un punto de inflexión, un momento crucial que definirá los próximos capítulos de su historia. Podríamos estar hablando de muchas cosas aquí. Tal vez Serkan ha decidido dar un paso profesional importante que cambia radicalmente su estilo de vida, y esto la ha tomado por sorpresa. O quizás ha tomado una decisión sobre la familia, sobre tener hijos, o sobre mudarse a otro país, algo que requería una conversación previa, pero que él decidió resolver con un acto contundente. Imaginen a Ozge esperando una respuesta sobre un viaje, y en cambio, Serkan aparece con 2 pasajes de avión y un anillo. Sin palabras. O tal vez está pasando por un momento difícil, y Serkan, en lugar de abrumarla con palabras de consuelo, ha tomado una acción que demuestra su apoyo de una manera que la deja muda de gratitud. Podría ser un rescate financiero, una defensa férrea ante un problema, algo que la protege de una manera inesperada y poderosa. Otra posibilidad es que Serkan haya decidido hacer una declaración pública, un gesto grandioso que la expone de una manera que la deja sin palabras, pero en un sentido positivo, mostrando al mundo cuánto la ama. O quizás, y esto es más especulativo, ha habido un malentendido y Serkan, al darse cuenta, ha hecho algo tan grande para enmendar lo que Ozge no sabe cómo reaccionar. Lo que sí está claro es que este título nos invita a reflexionar sobre la comunicación en las relaciones. A veces el silencio puede ser elocuente. A veces un acto de valentía, de amor, o incluso de error, puede ser más poderoso que cualquier conversación. El sin palabras de Ozge es una ventana a sus emociones más profundas, a su capacidad de asombro, de gratitud, o quizás de shock. Y el futuro juntos nos da esperanza, nos dice que hay una historia que aún se está escribiendo, una historia que podría ser más interesante y emocionante de lo que jamás imaginamos. Este título, Serkan deja a Ozge sin palabras. Futuro juntos, es un llamado a la imaginación. Nos anima a pensar en las 1001 formas en que el amor y las decisiones pueden manifestarse. Nos recuerda que las relaciones son dinámicas, que están en constante evolución, y que a veces, los momentos más importantes son aquellos en los que las palabras sobran. Es un recordatorio de que el futuro no siempre se planea, a veces se construye con actos audaces, con sorpresas bien intencionadas, o con el coraje de enfrentar la realidad. En resumen, hemos explorado las múltiples facetas de la frase, Serkan deja a Ozge sin palabras, considerando tanto las interpretaciones positivas y emotivas como las potencialmente negativas y desconcertantes. Hemos analizado cómo el elemento futuro juntos añade una capa de esperanza y continuidad a la situación, sugiriendo que sin importar la naturaleza del evento, la relación de Serkan y Ozge no ha llegado a su fin, sino que podría estar en un punto de transformación. Hemos especulado sobre posibles escenarios, desde propuestas de matrimonio hasta decisiones vitales inesperadas, enfatizando el poder de las acciones sobre las palabras en la comunicación y en la evolución de una relación. Este título nos invita a la reflexión sobre la complejidad del amor, la sorpresa y la construcción de un futuro compartido. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un viaje fascinante y esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este título. ¿Qué creen que Serkan hizo para dejar a Ozge sin palabras? ¿Cómo imaginan su futuro juntos? Dejen todos sus pensamientos, sus teorías y sus interpretaciones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que disfrutan de las historias intrigantes y los análisis de relaciones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.